Bueno, todo este material del que me estás mostrando tú son diversas publicaciones en diferentes medios de diferentes países que van haciendo un registro de tu obra. Eh, Me parece muy interesante todo lo que me muestras acá como registro de artistas, Tapa de libro. portadas de libros, grandes entrevistas en medios importantes dedicados al arte, y libros, lo que es digamos, muy difícil de lograr por un artista. Más allá del terreno que estés pisando como país, digamos, y de la difusión que se da a tu obra, se te reconoce acá en diferentes partes del mundo con una obra que está siendo catalogada. Ese solo hecho, Mauricio, de que tu obra esté siendo catalogada, te muestra a ti lo que conversamos hace mucho tiempo, que tu obra es única y que tú tienes un alfabeto propio. Como Mauricio Paz Viola trabaja este alfabeto propio, háblanos del niño de Mauricio Paz Viola, de cuando empieza a pintar. Bueno, empecé de muy chico a pintar. En el Carmelo, en Uruguay. En Carmelo, yo vivo en un pueblo, en Carmelo se llama. Y allá me acuerdo que trabajaba, hay mucho barro. Me acuerdo que de niño cuando venían las máquinas a hacer las calles y demás, que quedaban todo lleno de barro, me gustaba hacer cosas en arcilla. Agarraba ese barro de la calle y hacía vasijas, además, eso tendría como 5 años. Después, me acuerdo que siempre lo cuento que me impactó una obra de Roberto Mata. Yo en un libro de texto de la escuela, en Uruguay te dan los libros en la primaria, en un libro de texto de lenguaje me acuerdo había una obra de Roberto Mata, no sé por qué estaría ahí, pero la cuestión es que estaba ahí y eso me impactó muchísimo. ¿Y esa ¿No? obra? Eso, el color, las formas cúbicas, que había cubos, y a partir de ahí me impactó mucho lo que es la pintura. Porque tú podrías haber elegido un lenguaje figurativo, un lenguaje Claro. que también ha ahondado en eso por la parte técnica. Pero, Por supuesto. Bueno, pero y después le despertó la empecé, imaginación al niño mi del madre me artista. empezó, tipo 7 a 9 años, no recuerdo, pero me mandó a clases de dibujo con un pintor. Y recuerdo que lo abandoné a los 2 meses porque superé inmediatamente lo que él me daba. No podía enseñarme más. De hecho, el profesor le dijo a mi madre, no puedo enseñarle más porque yo, o sea, el chico, tenía Mayor capacidad técnica, de comprensión de los medios. siempre fui muy bueno para copiar. Entonces, cuando él me daba algo para copiarlo, yo lo aprendía. ¿Ya? Muy rápidamente. Pero fue como hasta los 14 años cuando con Juan José González, un artista de mi pueblo, empezó a aprender pintura, digamos, ¿no? Y ahí empecé a hacer paisajes, obras figurativas, copiar de revistas y demás, retratos. Y aprendí cómo manejar más o menos el óleo. ¿Ya? La parte técnica. Claro. Precariamente, porque él no era académico, ¿no? Era un pintor del pueblo. Y después bueno, nunca más paré de pintar. Empecé a los 2 años o al año de que hice ese taller a experimentar, a hacer como obra más surrealista. Eso te iba a decir. Una de las primeras cosas que empecé a copiar, no copiar, pero quise hacer cuando empecé a experimentar, fueron obras del Bosco. ¿Ya? A mí el Jardín de la Delicia me parece que se llama Sí. la obra del Bosco, me encantaba verla y empecé a copiar como cosas de él, como seres con tarro en la cabeza, con pata de gallina y demás. Y empecé a experimentar esas obras surrealistas como a los 16 años. Pero yo siempre estuve implicado en la pintura, en el dibujo, pero lo empecé a tomar importancia como a los 15 años. Después dejé mi adolescencia por una depresión, me entré en una depresión de que no tenía material para producir. Dije, no, esto no tengo la capacidad para producir, no, dejé de producir 2 años. Y como a los 18 años hice una producción que me motivó un amigo, un grande artista de Uruguay, que es Javier Gil, que es también de mi ciudad, a trabajar en seriado. Me dijo, trabajá seriado, y así vas haciendo tus producciones. Desarrollando un Esa fue mi primera producción que hice, de unos 20 o 30 dibujos, que eran mundos deformistas, que eran en pastel y en carbonilla. Y a partir de ahí yo empecé a trabajar en serie. Y nunca más hice obras sueltas. Comienzo a
generalmente compro material o papel, ahora estoy trabajando en cartón, compro cartón, que ahora digamos muy barato trabajar en cartón, y preparo todos los días algo distinto, pero dentro de una misma serie. Entonces lo que hago es mantener el ego satisfecho, porque el ego, a ver, la parte creativa del ego se dispara por todos lados, entonces por ahí es mejor mantenerlo siempre dentro de un mismo ritmo, ¿entendés? Sacando las mismas cosas, teniendo una cierta disciplina para ir produciendo. Porque si tú pintas un día, después pintas la otra 2 semanas, el ego creativo, la parte creativa se te va, se te dispersa y nunca puedes mantener una serie. Entonces a mí me interesa manejar, sacar lo que más pueda de una pequeña serie. Por ejemplo, me baso en un árbol, ¿no? Entonces hago casi el mismo árbol durante 1 o 2 semanas, una producción de 15 o 20 cuadros, pero la idea es que pulir todo lo que de diferentes maneras ver ese árbol. Hasta agotar la idea. Claro, claro. Y ahí va formando diferentes... Yo te quería consultar algo, porque tú podrías haber elegido, hablando del niño este que tú cuentas, que tenía dificultad con los materiales, que le interesaba la pintura, tú podrías haber elegido un camino común, digamos, de lo figurativo, de la forma reconocible. Pero acá se adivina incluso con el encuentro de Mata, porque te podrían haber impresionado los grandes maestros, Rubens, no sé, Rembrandt, pero te impresiona Mata. Me impresiona Mata. Y ahí habla de que ya se movía. Sin saber que era Mata, sí. Ojo. Yo cuando llegué a Chile, yo soy completamente autodidacta. Pero déjame terminar la idea, porque es importante esto en relación a tu obra. Ahí yo vislumbro, digamos, que ese niño que tú eras tenía un universo interno que es el universo interno que es Viola ahora, Paz Viola, que son todos estos mundos creados por ti, que viven en ti y que finalmente se transforman en el alfabeto tuyo, que es lo que tú estás presentando. O sea, también me llama mucho la atención eso, y me llamó siempre de que te conocí la atención de que tú vas a estar en la creación de tu propia propuesta de universo interior, digamos. Claro. Eso estaba ya latente por el relato que tú haces, está latente en el comienzo, cuando tú te insertas en el mundo de la pintura y empiezas a trabajar. Claro. Yo he visto trabajos tuyos figurativos, pero siempre están estos, podríamos decir, fantasmas premonitorios. Por supuesto, bueno, yo en realidad siempre medito de acuerdo a lo que yo más o menos hago, y creo que todos los artistas lo hacemos, ¿no? En cualquier ámbito del arte, ¿por qué hago lo que hago, no? Yo creo que, porque desde chico, por ejemplo, siempre me llamó la atención el tema de otros mundos. Yo creo que eso es la clave de mi obra, ¿no? Siempre me impresionó o saber qué habrá más allá en otros planetas, ¿no? Y entonces esa duda, esa pregunta que siempre me he hecho, trato de describirla de mi forma imaginativa de cómo serán esos planetas, ¿no? Si ustedes se fijan, pueden ver que, por ejemplo, La nada en el vacío, que es esta serie de obra abstracta, que son hechas con espátula de pared, yo describo un planeta llamado Ergon, que está muy alejado de nuestro sistema solar, y yo lo imagino de esta manera, ¿no? De que los paisajes, la atmósfera, las formas, los seres son completamente diferentes a lo que hay en la Tierra, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, esto para mí es un ser, este otro ser. Y son orgánicos. Al mismo tiempo se chocan y forman otro ser, sí. ¿No? Entonces, en realidad yo trato de describir la forma sin forma, ¿no? Es una forma un poco así. Pero siempre he estado dentro de lo que yo hago, de las diferentes series, es describir diferentes mundos. Algunos podemos decir mundos externos, mundos internos, los demonios internos, pero en realidad es como mi fantasía de creer que esos mundos existen. Y para mí existen. Yo siguen considerando de que, bueno, según la metafísica existen, ¿no? De que vivimos en diferentes planos y que las cosas que uno saca existen en otros planos y en otros mundos que ya vivimos o podemos vivir en el futuro, ¿no? Pero que están, digamos, ¿no? Que no es nada al azar, esa es la idea, ¿no? Yo la otra vez en una exposición que hicimos discutía con un crítico que trataba de calificar tu obra como abstracta. Si bien cae en el campo de la abstracción, yo desde que empecé a analizar tu obra, en el proceso técnico de tu obra, digamos, hay una parte académica que asombra, digamos, que a mí siempre me asombró, que es el uso de las veladuras, que viene, digamos, de los grandes maestros. Y cómo tú vas a través de esa veladura logrando que emerjan todo este universo tuyo, del cual estabas hablando recién. Yo creo que tu pintura va más allá de lo abstracto y tiene
tiene esta formación, digamos, que tenía la pintura académica de los grandes maestros en el uso técnico. Y caímos en esa discusión y yo creo que tu principio, digamos, como artista, al usar los medios, es netamente académico, a mi modo de ver. No sé, tú, ¿en qué puente te...? No sé si académico, pero... No, me refiero a la técnica, A la a técnica, la veladura, todo eso. claro, sí. Hay mucho espontáneo también, pero... La mayoría son espontáneas y todas mis técnicas, el 90% de mis técnicas, al menos las que uso hasta hoy día, son completamente creadas por mí. La forma, ¿no? La forma de trabajar, digamos, ¿no? El proceso. El uso del material, todo. Claro, el Los uso del medios, material los más que medios. nada. Trabajo casi sin pincel, ahora estoy trabajando con pincel, pero generalmente no trabajo con pincel, trato de buscar herramientas nuevas. Pinto con los dedos, hago formas con los dedos, pinto con nylon, una vez pinté con un gato en Uruguay, lo agarré y pobre gato, pero era muy dócil. Pero que la idea es experimentar con otras herramientas sin usar el pincel, ¿ya? Obviamente que después llega un momento que necesitas usar el pincel, pero sí. Bueno, yo siempre he analizado en mis trabajos y hace muy poco en una inauguración que hice en Recoleta, lo describí de esta manera. Considero mis pinturas como la vida real de cada persona, ¿no? Si ustedes se fijan, alcánzame uno. No, con uno está bien. Si ustedes se fijan, yo lo describiría como el pasaje de la vida, ¿no? En la parte más adelante es como la parte más como oscura, que es la cotidiana, digamos, ¿no? Usan la parte oscura, más toscas y vulgares, que es el día a día. Entre medio se puede ver los colores, que es la gama de la vida, ¿no? La gama que durante la vida tenemos una gama de colores muy amplia. Y al final es la luz, buscamos la luz. Entonces yo creo que mis pinturas es la búsqueda de la luz. Entonces hay 3 capas siempre en todas mis pinturas, no hay más capas que esas que 3. La luz y un intermedio son los colores y lo opaco con los colores oscuros. O sea, los mismos colores los opacos, que es la cotidianidad, es el día a día, digamos, ¿no? Entonces yo lo he meditado y yo creo que es así, digamos, ¿no? Porque si ustedes se fijan, siempre hay 3 capas de pintura. Una que es muy clara, otra intermedia y otra oscura. Eso mismo yo, cuando te hablaba recién de la comparación con este crítico de la definición de abstracto, a diferencia de muchos abstractos que son gestuales, que la pintura abstracta generalmente es gestual, a eso iba yo. Tú, aparte de la técnica, tienes todo un universo interior, digamos, como lo que acabas de explicar, que solventa, digamos, tu obra y el camino que esta va adquiriendo a medida que vas trazando estos mundos. Eso a mí me llamó siempre la atención, o sea, la pintura abstracta se caracteriza por lo gestual y estamos claros en eso. Sin embargo, tú acabas de dar una explicación muy poética. O sea, hay todo un mundo poético en ti, digamos, que se empieza a manifestar en esto y que es mágico porque si bien las personas que van a la exposición se pueden parar sin presentirlo siquiera, vivimos esa experiencia con tu obra y se hacía presente por sí solo. Y conversamos mucho de esa magia. Claro. Y yo te digo, cuando te escucho hablar, tu pintura está totalmente la piedra angular, digamos, este mundo interior que empezamos conversando del niño que creo que ha estado siempre en ti. Por supuesto, sí, una de mis características principales y que no se ha perdido y lograste es que es como si yo nunca maduraba en la parte... Bueno, yo siempre he dicho que lo que yo trato de hacer es pulir mi ignorancia. Creo que ya lo habíamos conversado una vez en un video también y tú me decías, no, pero no es pulir la ignorancia. Y sí, en realidad yo lo que hago, a lo que me refiero con pulir la ignorancia, es que con mi técnica que yo voy haciendo, creando, voy puliéndome sobre mí mismo. Trato de no aprender tanto en técnicas, en pintura digo, para copiar otras cosas, sino que trato de aprender... Y sobre ti mismo. Ir copiándome a mí mismo. De hecho, me copio muchas veces a mí mismo. Voy copiando otras obras, voy viendo... O sea, yo soy como la mejor referencia de mí mismo. Entonces, al yo crear una obra, esa primera obra me ayuda a crear más obras, ¿entiendes? Entonces voy puliendo. Bueno, ahí volvemos a la comparación que por eso yo no creo que lo que tú me decías del tema académico no lo veo de esa manera. No, yo creo que soy antiacadémico, diría. Sí. Yo te hablaba del uso material que se produce la contradicción, digamos. A ver, lo voy a tratar de explicar bien porque a mí me interesa esto en tu obra.
caemos en lo gestual, digamos, de esta pintura gestual, de la mancha, qué sé yo, que podría ser la denominación precisa de lo abstracto. Cuando yo hablo de lo académico, a mí me sorprende mucho el uso, sin que tú vayas de forma intencional, tal vez algo que está en ti latente, el dominio de la técnica, que ya viene en ti, o sea, esa veladura, el uso Claro. material, Sí, no me incluso cuesta. el acto alquimista casi que tú haces de fabricarte tus propios medios para que nazca esto, que al final es pura alquimia, lo que hacemos los pintores, los artistas en sí, los poetas, es un acto alquímico. Entonces, a eso me refería yo. Te quedó sangre del ojo, ¿sabes? Cuando discutimos sobre eso, de nuestras diferencias. A mí me parece sorprendente, Mauricio, de un tiempo a esta parte, tu trabajo, y sobre todo me alegra y muestra, digamos, claramente el nivel que tu obra ha alcanzado, el reconocimiento en diferentes publicaciones y revistas del medio que son tan egoístas para otorgar estos espacios. Creo Bueno, que ahora puse en Miami, o sea, las cosas más importantes que he hecho, el año pasado expuse en la feria de Miami, Ya. en Spectrum Miami. Ya. Ahora terminé en la feria, estuve exponiendo mis obras, esta abstracta en Austria, en la feria de Austria. Es una feria muy importante que cumplía 20 años, fue una fiesta total. Fui representado por una galería italiana de Florencia, Italia. Y bueno, han salido publicaciones en Nueva York, estoy trabajando ahora con una galería en Nueva York. Estoy como de a poco, el arte internacional de a poco se está interesando por mi obra. Pero más que Yo lo que me sobra... de a poco mucho, porque en un corto plazo te han publicado mucho. Yo tuve la oportunidad ese día de encontrar. Lo que pasa es que yo creo que hay ciertas cosas que yo tengo mucho a favor. Una de esas es que mi obra es muy limpia, digamos, ¿no? Sí. Y la he pulido desde que comencé esta técnica, la he pulido muy bien. Y te he hecho caso, digamos, ¿no? Tú me decías que pinte obras grandes, que tiene mayor impacto, que tú me decías que el artista está para hacer cosas grandes, te hice caso y empecé a trabajar obras más grandes y son esas las que más llaman la atención. Que al ser obras grandes te da libertad de hacer, de expresión, digamos, ¿no? Sí, yo quiero ir sobre lo que dijiste recién, tú eso de copiarte a ti mismo, que es una conversación que tuvimos hace tiempo igual. De la creación del alfabeto de uno. Yo creo que ahí estás haciendo el acto de crear tu propio alfabeto, del propio lenguaje, sobre tu propia imagen. Vas generando otro hasta que como una palabra gigante que se va armando. Por eso, en ese aspecto, bueno, como artista he pasado muchos procesos, ¿no? A pesar de que soy joven, ya tengo una trayectoria de 15 y 16 años. Y he pasado por muchos procesos que pasa mucha gente, ¿no? Entre decepciones, buenas cosas que tienen malas. Que pasar sobre la obligación. En este aspecto estoy en un proceso de asimilitud, digamos, ¿no? Sé que mi obra va a costar que encaje en los medios, en la moda, que se puede decir, porque hoy el arte en realidad es hasta que llega a ciertas galerías o hasta ciertos aspectos en ciertos lugares, digamos, ¿no? Sino antes, lamentablemente, se va perdiendo. Pero me tengo fe porque siempre tengo un respeto conmigo mismo y con mi yo de mantener mis códigos, digamos, de hacer lo que a mí me parezca, lo que a mí me plazca. Es que soy corajudo para eso igual. Hace el año pasado una galerista me dijo que pintara, por ejemplo, con rojo y azul. El otro día leyendo una entrevista a Guillermo Núñez, también en los años 70. Se repite. Dice que fue lo más serio que te han preguntado, ¿no? Que una vez una galerista me dijo que pinte de rojo y azul. A mí el año pasado me preguntaron, porque está la moda. Como si el arte fuera moda. La misma galerista me dijo, si no vendes un cuadro en un año, pintalo de blanco y pinta otro cuadro a ver si se vende. Esas no son respuestas. Como una obra se manifiesta, la sacas de la nada y creas un todo. Ese todo, que es un universo, es tu propio universo, no se tiene que destruir jamás, o no se debería destruir jamás, ¿no? Porque es lo más maravilloso. Ya tendrá en algún momento un espacio, pero no es una respuesta de ningún galerista de decir pintar de un color, o pintar de tal cosa, o pintar figurativo, o pintar flores, porque se vende. Yo siempre he mantenido un respeto conmigo mismo de
de hacer lo que a mí me gusta. Esta, sin embargo, por ejemplo, mi personaje que estoy haciendo último, sé que a gran parte de los artistas o a gran parte de la gente que consume arte no le va a gustar porque son obras feas, en definitiva, no son series como feos. Sí. Pero artísticamente son maravillosas. Yo te diría sobre el rojo y azul, no solamente a Núñez, a ti, yo creo que un acto repetitivo a través de ciertos procesos del pintor. Jackson Pollock, una vez que hizo una obra, también a la galerista le sugirió que cambiara el color, y lo que él hace en definitiva es tomar la obra y romperla. Entonces ahí habla un poco del código este de honor que hay que tener, y la diferencia entre quien toma la pintura como un camino de entretención, y lo conversamos una vez también, y aquel que es un creador de actividad continua. Claro. Que no puede escapar de ese designio, digamos, que es lo que tú estás hablando, o sea, obligadamente vas a hacer. Claro. A mí me sorprende mucho y me alegra, Mauricio, en el tiempo encontrarte con estas publicaciones que dan cuenta de tu obra. Me parece muy valioso tu trabajo, siempre te lo manifesté. Creo que sin duda en un punto esa meta que hemos conversado tantas veces, que no tiene que ver con el éxito monetario, sino con la realización personal de la obra, cuando tú llegas a encontrarte con un lenguaje puro que es tuyo y lo reconoces. Yo creo que todo esto está dando cuenta de eso. Nos vamos a quedar cortos de realizar publicaciones. Yo te agradezco la nota, Mauricio, y va a salir publicado donde siempre, y seguramente va a haber la misma gente de siempre, pero con algo nuevo tuyo, que a mí me emociona mucho poder encontrarme con esto y contigo hoy día. Eso, muchas gracias, amigo mío. Gracias.